Gusto de saludarles a cada uno de ustedes. ¿Han aumentado las enfermedades mentales? ¿Cree usted que ha sido la segunda pandemia que tenemos o cree que ya pasó? Vamos a averiguar ese tema. ¿Por qué? Porque nos acompaña en el día de hoy un psicólogo, el cual vamos a ver todo lo que es la salud mental o salud emocional. Pero ese tema tan importante lo vamos a ver en el día de hoy, en su programa. Así de simple. Nos acompaña el profesional y le damos las gracias al CESFAM, que nos ha traído los invitados que les hemos pedido, a quien coordina todo esto y por supuesto a la dirección, ¿ya? Y con nosotros alguien muy amigo que nos ha acompañado antes, Valentín. ¿Se acuerda de Valentín? No, el que tenía el violín, no. Valentín González, psicólogo de el CESFAM en San Vicente de Tahuatahua. Un gusto y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, tú tienes, no, si yo soy de su edad, mamá. Bueno, está bien. Me interesa mucho ese tema. ¿Han aumentado los problemas de salud emocional en la población o salud mental? Mire, han aumentado mucho, la verdad. Desde que, bueno, durante la pandemia la verdad es que el CESFAM se mantuvo en funcionamiento todo el tiempo. Yo creo que es impresionante cómo el mantener la rutina nos protegió la salud mental de los funcionarios, porque los funcionarios en general salimos, ¿sí? Ahora, ¿en qué nos perjudicó? Nos perjudicó en la alta demanda que empezó a aparecer a raíz de todos los conflictos emocionales por el encierro, por el aislamiento, el estrés laboral, el estrés por qué va a pasar con mi salud, con la salud de mis seres queridos. Entonces fueron ocurriendo una serie de fenómenos que finalmente provocaron un aumento de la demanda enorme, de hecho, muy grande. Pero esto fue más incertidumbre, angustia, la gente no sabía qué iba a ser, temor a lo desconocido. No, claro, o sea, por ejemplo, en un principio, si hacemos un recuento de cómo fueron pasando las noticias o la información, en un primer momento se mencionó que la población más vulnerable frente al virus iba a ser la población adulto mayor. Por lo tanto, la población adulto mayor ya comenzó a presentar mucha sintomatología de angustia, porque claro, se veían todas las noticias que decían que eran los que más peligro corrían, entonces, y todos los que estaban rodeados de adultos mayores y seres queridos de adultos mayores, también se angustiaron mucho para no contagiarlos, ¿sí? Entonces, y lamentablemente sí pasó mucho que los que salían de casa fueron contagiando a adultos mayores, y en una primera etapa de la pandemia fallecieron muchos a raíz de eso también. Lo cual, por ejemplo, ya, ese adulto mayor lamentablemente fallece, pero queda toda esa familia con la sensación de culpa, con el duelo quizá anticipado, porque proyectaban que iba a vivir mucho tiempo más, en fin. O sea, uno de los primeros grupos que fue muy golpeado fueron los adultos mayores. Luego, otro grupo muy golpeado fueron los estudiantes, sobre todo los escolares, porque si bien el virus en un principio no se hablaba mucho que los afectaba a ellos, pero sí su rutina fue totalmente destruida, digamos, porque ya los colegios, ya nadie iba a los colegios, pasaron un montón de tiempo encerrados, con el estrés que eso implica de no poder salir, de los niños que tienen tanta energía y les gusta salir a jugar, a correr a los parques, ya todo eso se acabó, el compartir con los pares, ¿sí? Que me ayuda a mí como niño a regularme también y a aprender a relacionarme, todo eso se perdió, y esa pérdida de aprendizaje, de vivir en comunidad, toda esa pérdida de aprendizaje se notó mucho ahora en el retorno a clase.
De hecho, el retorno a clase ha sido muy caótico, de muchas peleas, los chicos con muy poca tolerancia a la frustración, con pocas herramientas para resolver conflictos. ¿Qué pasa si yo no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo? Generalmente a día de hoy aparecen respuestas mucho más agresivas que las que aparecían antes. Antes eran como más puntuales los casos de agresión, pero a día de hoy cualquier chico puede explotar, está como mucho más a la orden del día. Es por lo mismo, ¿no? Es por lo mismo, eso tiene que ver con todo el tiempo que pasaron de encierro, la falta de contacto social. En cambio, la población adulto que sí o sí tuvo que arreglárselas para salir a trabajar, mantuvo el contacto social, por lo tanto las reglas, la convivencia, todo eso más o menos se sostuvo en esa población. Por eso fue, digamos, la que más mantuvo su rutina, más o menos, ¿no? Obviamente hay caso y caso. Por lo tanto, los más afectados en ese sentido fueron estos dos, la población escolar y la población adulto mayor, en cuanto al cambio de rutina. Ya, la población de adulto mayor, porque lamentablemente somos más, como le dijera yo, nos asustamos. No, porque me incluyo. Sí, sí, sí. Yo en 8 meses no salí, ni a barrer la vereda porque el bicho podía andar por ahí y justo cuando yo iba a salir me iba a tocar. Sí. Porque yo soy trágica. Ajá, Entonces, yo no salí. Exactamente. Y no salieron, pero sí se alimentaron de mucha información. No. ¿En su caso no? No, porque en la noticia usted veía las cifras y fallecieron tantos. No, por eso, era dramático. Eso, no, porque era peor. Absolutamente. Peor. Absolutamente. Y eso es lo que yo he visto mucho, que en general los adultos mayores pasaban viendo noticias y terminaban angustiándose mucho más. No. En mi caso no, porque resulta que yo en lo personal me asusto mucho más cuando veo cifras, estadísticas y que meten tanto susto. Sí. Entonces, ¿quién iba a salir? No, nadie. Entonces eso justamente los medios también, obviamente con el objetivo de informar, pero fueron provocando una angustia colectiva. Eso es lo que digo yo. Yo creo que uno no debe anunciar el miedo, no debe provocar eso en la gente, todo lo contrario, la calma. Sí, entonces al final lo que yo fui trabajando con al menos estos grupos es que filtraran mucho más cuánto acceso a información tenían, porque claro, si yo paso viendo las noticias todo el día, obviamente me empiezo a angustiar porque veo mucha tragedia, mucha delincuencia. El otro día conversaba con una señora de La Vinilla justamente de este tema, porque ella tiene un local, pero ella nunca ha tenido un problema. Pero claro, ella ve las noticias y asaltos a locales por todos lados, sobre todo en Santiago. Entonces ella empezó como a absorber esa realidad hacia la suya, viviendo una angustia que no le correspondía porque su realidad al menos nunca había sufrido un asalto ni ningún problema de ese tipo. Entonces no era necesario que absorbiera esa angustia, pero lo estaba haciendo. Entonces ahí yo también, por ejemplo, a ella le sugerí que tuviese un mayor filtro con respecto a cuánta información o cuántas noticias consumía para, digamos, no angustiarse tanto. No, yo aquí generalmente, el público a veces es mayor de 60 años, yo le digo siempre los 60 y siempre, y hay que calmarlo, o sea, yo pienso que uno no debe estar inyectando más temor del que existe. Sí, ya basta con el real, ¿no? No, y la señora, por ejemplo, siempre les decía que hiciera, no sé, pues si van a ir, no colectivo, pero si van a ir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ordene. Va a pagar el pasaje primero, va a tomar el carro, va a comprar y después sube. Vaya ordenando la secuencia, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer aquí? ¿Qué va a hacer allá? Vea fotos de sus seres queridos, recuerde esas vacaciones tan lindas. O sea, porque a mí me ayudaba, entonces pienso que a todos los demás les servía. Sí, o sea, son buenos consejos, pueden servir. Si usted prendía el televisor, la radio, qué sé yo, tantos casos hoy día aumentaron, hubieron más fallecidos, quedaba más tiritona. No, si era peor de todas maneras. Por eso le digo, o sea, y aquí encerrar la casa que no llegaba nadie, porque
también yo miedosa no dejar entrar a nadie. Sí, me imagino, ¿no? Y mucha gente, es una realidad que es transversal, pasó muchísimo eso. Y la angustia, la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, que esto va a continuar, y todos decíamos que iba a terminar, que iba a acabar, y después, ¿qué no se hicieron las fiestas patrias? ¿Qué no se hizo esto? ¿Qué no se hizo lo otro? Se fue no alargando, salir. alargando. Y 1,5 metros poco menos que teníamos que estar, y aquí vamos a ir al súper. Entonces, no, si fueron, yo creo que el año 2020, como decía mi nieto, fue el... Sí, sí. Y volviendo al tema de los funcionarios de salud, es que, claro, nuestra bendición y nuestra cruz al mismo tiempo era que nosotros tuvimos que mantener nuestras funciones. Nuestra bendición en el sentido en que logramos mantener nuestra rutina, seguíamos compartiendo con gente, seguíamos viendo gente. Entonces no tuvimos ese mismo choque de aislamiento que tuvieron la gran mayoría de la población. Finalmente nosotros como funcionarios más bien el impacto fue por el desgaste de tanta demanda y de tantas cosas que tuvimos que ir resolviendo y que nunca paramos en el fondo. Pero claro, no, la pandemia golpeó a distintos grupos de distintas formas, pero a todos nos golpeó en realidad, transversalmente. Yo creo que al servicio de salud fue bueno, las madres que nos tocó pasar por eso sabemos cómo tenían que trabajar mucho más, porque habían muchos funcionarios con licencia, Sí. porque también se contagiaron, Sí, porque claro. ahí era, o sea, arriesgar su vida, y tenían que estar. Sí, Tenían que estar. Teníamos que estar. Tenían que estar, no que van a presentar una licencia, que no puedo ir, que mi hijo aquí, no, pues, porque no daban ni siquiera vacaciones. No, o sea, es que la demanda era muy alta. Sobre todo yo diría que eso se vivió en todo caso en la atención secundaria y terciaria, más a nivel hospitalario. Eso tan fuerte, ¿sí? Porque nosotros en atención primaria recibimos como el gran porcentaje, pero los casos más graves se iban a secundaria. Entonces ahí era donde las papas más quemaban, por decirlo de alguna forma, a nivel hospitalario. Ahí es donde el tema de vacaciones era muy complicado de dar, porque estaba lleno el hospital, las camas, estaba todo colapsado. Faltaban camas, Eso fue otro tenían tema. que llevar, y yo les preguntaba y me decían, no, si parece que habían 2 sospechosos, 2, ay Dios mío, que no les vea a ellos, que no les pase nada, que Sí. entonces empezaba y no les podían dar vacaciones. Y lo otro que también padecieron harto, tal como dice Valentín, con respecto a que tenían que estar ahí en el servicio, la mascarilla, que no se la podían sacar, que se tenían que cubrir más cuando iban a un... Sí. Entonces fue el acabosis. Sí, y bueno, dentro de los cuadros que más se fueron presentando en la pandemia en cuanto a los temas emocionales, yo diría que fueron las crisis de angustia o los cuadros ansiosos. Eso fue lo más recurrente a raíz justamente de tanta incertidumbre que había, y esto en la población en general. Ahora, si me voy a la población específica que además tuvo duelos por COVID, claro, ahí ya estamos hablando también de mucho cuadro depresivo, no sé, perdí a un abuelo, hay casos me acuerdo, tengo una familia que perdió a los 2 abuelos una semana tras otra. Entonces, claro, fueron tragedias inesperadas, que además el duelo normal, donde uno, no sé, va al velatorio, hace toda la ceremonia, tampoco se podía hacer. Nada, no los podían ni ver. Exactamente. Entonces, hubo muchos duelos no resueltos por lo mismo, porque ni siquiera pudieron ver a su ser querido ahí. Es como, simplemente un día ya no lo vieron más nomás. No, y una explicación y nada más. ¿Cómo se queda esa madre, esa mujer que vio a su hijo, que no llegó más, a su esposo, A sus padres. Exacto. Y murió y no lo vieron más. Entonces, yo me acuerdo que muchos de los casos, yo vi varios casos de duelo por COVID, y siempre se repetía un conflicto similar que tenía que ver con nunca me quedé tranquilo con la certeza de que realmente falleció, porque nunca lo vi. Nunca lo vi,
no lo vi ahí en el cajón, no lo vio nomás. No se lo entregaron. No se lo entregaron, entonces quedó como esa incógnita, ese encuentro con lo real que uno dice, ahí está, bueno, nada que hacer. Acá ni siquiera eso se pudo acceder porque por protocolo no se podía. Y lo otro que podrían haberlo velado, no sé, lo que toda familia anhela. Un mínimo. Que un ser querido esté ahí, nada, 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 nada. Sí, así que... No nos dejaban ni siquiera hacerles misa, nada, nada. No, sí fue un periodo súper complejo. Eso fue el 2020 y bueno, y el 2021 también menos, pero también el 2021, los primeros meses también fueron así bien densos. Y el 2022 que todavía continúa toda esta pandemia y la gente como que se ha soltado, como que no... Lo que pasa es que de alguna forma es que la mente necesitaba soltar. Necesitaba soltar porque tampoco era sostenible por mucho más tiempo tanta tensión y tanta angustia y tanto estrés de todas las exigencias que implicaba en un primer principio la pandemia, de cuidarme tanto, de no abrazar, no había un contacto tampoco, no podíamos ni siquiera tocarnos, ¿verdad?, con nuestros seres queridos. Entonces se hizo mucho en falta el contacto físico también con los familiares, con los amigos. Yo no sé si usted vio, Valentín, y le voy a preguntar y después dejamos la respuesta para después de la pausa, con respecto a una publicidad que andaba, que era española, una publicidad, aquí TVO también la tenía, y cuando al caballero le regalan, bueno, están todos celebrando su cumpleaños, el caballero ya un adulto mayor, y resulta que después todos celebran la torta, pagan las velitas, todo, y un vaso lo comparten los primos, todo eso. No sé si vio esa publicidad. No la vi, pero me la estoy imaginando perfectamente. Y ahí después al caballero le regalan un ambú se llaman esos que le hacen para que pueda respirar. Bueno, y el caballero llegó demasiado tarde. Claro. Entonces ahí esa era la publicidad, que no le regalaran eso al caballero. No, y el tema... Mejor no lo vayan a ver. Claro, el tema de las celebraciones masivas. Y compartían un vaso junto con el otro, y se juntaban todos los hermanos que no habían ido y qué sé yo. Ahora, la verdad es que, después ya apareció el tema de las vacunas, que fue lo que alivió bastante. Y ahí quiero llegar también. Ahí tenemos harta pregunta, pero acompáñenos en nuestra primera pausa comercial. Estamos tratando hoy día con nuestro profesional, el psicólogo Valentín González, todo lo que son las enfermedades mentales, cómo han hecho daño ya en el año 2020, también 2021. Bueno, sabemos que estos problemas emocionales en la población han aumentado mucho. Quedamos delante en las vacunas antes de hacer la próxima pregunta. Afectó más a los jóvenes, porque los jóvenes no se querían vacunar, porque no sé, porque tenían dudas, no sé qué existía en ellos. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando aparece la vacuna, al mismo tiempo siempre aparecen grupos que dudan de cómo fueron los procesos. Y hasta cierto punto se entiende porque efectivamente fue bastante rápido. Entonces, claro, uno puede cuestionar, ¿habrá estado suficientemente probada? Ya, sin sumar... ¿Estaba aprobada? Puede ser el primer punto. No, de que estaba aprobada. Pero empezaron a surgir cuestionamientos en cuanto a los procesos. Y las infaltables teorías conspirativas de que tenían chip y cosas raras, ¿no? Entonces... Claro, y eso empieza a aparecer o a circular en las redes sociales y es como una bola de nieve, empieza a agarrar fuerza y en ciertos grupos que le hizo sentido eso, mostraron más resistencia a la hora de vacunarse. Yo igual tuve pacientes que... ¿No se vacunaban? Que no, y por lo mismo, por bajo lógicas de teorías conspirativas, no querían vacunarse. Y resulta que eran los más afectados, ¿no?
No, y bueno, el tiempo ha demostrado que las personas que estaban con todo su esquema completo de vacuna, realmente cuando les da el COVID lo resisten mucho mejor, sin agravarse nada. Yo hace poco tuve, hace como a mitad de julio. ¿Ya? Y no, bueno, yo estaba con mi esquema completo y en realidad no pasó nada complicado. Aparte de un simple resfriado. Sí. Ni fiebre tuve. Mírelo, ¿no? Es verdad que todo este aumento de dichas enfermedades tienen su origen desde que comenzó esta pandemia. ¿De qué enfermedad? ¿En cuanto al tema mental? La salud mental, sí. Me gusta más la palabra emocional, pero usted quiere ponerle mental. Es que muchas personas, salud mental, es como que estoy enferma de la mente, como que estoy, claro que está enferma de la mente, pero ¿por qué agrandarlo más de la que la persona está? Bueno, no, por lo mismo nosotros en el CESFAM hicimos ese cambio, ¿no? Como de el programa de bienestar emocional para darle un sentido más positivo también y una aproximación a los usuarios diferente a las prestaciones del programa. Porque efectivamente cuando uno habla como de salud mental suena muy psiquiátrico clásico. Mire, si usted le dice, perdón Valentín, si usted le dice a una persona que vaya al psiquiatra, poco menos que está loca. Sí, todavía existe eso. Todavía existe eso. Sí, pero en cambio yo no voy a ir al psicólogo, porque ese caballero me va a escuchar nomás, ¿y para qué? Si yo puedo hablar con él. Pero mire, cuando se necesita ayuda profesional urgente. Sí. Ese es un buen punto, ese de... Porque existe el tabú, la vergüenza de que yo tenga que ir. ¿Y por qué no si yo necesito ayuda? Sí. Y ese es un buen punto de cuál es la diferencia entre, por ejemplo, asistir a un psicólogo o a un profesional de temas emocionales versus el hablar con un amigo o amiga. No es lo mismo. No es lo mismo. Y no es lo mismo porque, uno de los puntos clave tiene que ver con la neutralidad frente al conflicto que me plantea la persona. ¿Sí? Cuando yo le cuento a un amigo, mi amigo ya, si es mi amigo, va a perder la neutralidad, ¿se entiende? Se va a poner, me va a apoyar, me va a querer ponerse mi camiseta y me va a encontrar probablemente la razón. En general estoy hablando, ¿no? Siempre hay amigos que van un poco más allá de eso, pero en general el amigo empatiza con uno, entonces uno no problematiza mucho lo que uno está haciendo para que esa situación se genere, por ejemplo. Entonces, lo que me aporta ir a un psicólogo, en este caso, por ejemplo, tiene que ver con eso, con ampliarme la visión, ¿sí? Desde una posición más neutral, con una escucha diferente, con un compromiso diferente. Y más serio también, y con objetivos más claros en todo caso. ¿Sí? Así que no, bueno, es bueno ir al psicólogo, yo lo recomiendo. Por supuesto. Y lo otro que la gente tiene que quitarse eso de su cabecita de que, ¿cómo la gente va a saber que yo voy a un psicólogo? ¿Y qué tiene, señora? Nada. ¿Qué tiene, señor, que usted busque ayuda profesional? ¿Por qué nosotros tenemos ese como...? No, mire, eso, yo espero que eso vaya evolucionando y cambiando y que las personas busquen ir al psicólogo, de hecho, antes de que ya se haya desarrollado un cuadro, una depresión, un trastorno de ansiedad, antes, de hecho. Porque esa es la idea. Muchos conflictos se podrían evitar o arreglar antes, o una visión quizás diferente desde antes y me podría haber ahorrado un montón de situaciones posteriores. Pero si usted, ¿cuándo va a ir al dentista si hasta que no le duele la muela? No, exacto. Nosotros somos iguales en cuanto al psicólogo. Yo no voy a ir al psicólogo si no lo necesito, pero lo necesito más que nunca y yo creo que en primer lugar yo tengo que ser honesta conmigo misma y también decirle a los varones, lo importante es que usted consulte. ¿Por qué? No, ¿cómo voy a consultar yo un psicólogo? ¿Qué van a decir mis amigos? Todo. Pero resulta que el que tiene necesidades es usted. Tiene que hacerlo, ¿ya? Y muchas veces no lo hacen. Sí, bueno, los varones son más esquivos a hacer todo eso. Sí, son los que menos consultan, de todas maneras son los que menos consultan.
y muchas veces son los que más conflictos generan también. ¿Sí? Ahí nosotros recibimos muchas situaciones de violencia, de descontrol de impulso, pero al final los que llegan son los familiares que sufren esa impulsividad o esa agresividad, pero los hombres no consultan y quizás podrían evitarse todos esos conflictos familiares, podrían evitarse. Bueno, por eso Invitados. yo pienso que el psicólogo es algo muy importante, el psiquiatra también, y nunca le dé vergüenza, señora, señor, nunca les dé vergüenza consultar al profesional, porque lo necesito, y eso es lo que nos cuesta reconocer. Sí. Les invito a la pausa porque tenemos tanto que conversar con Valentín. El encierro no nos ayudó mucho, todo lo contrario. Y a veces nosotros pensamos que es a nivel nacional, pero en San Vicente se necesita mucha ayuda. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, porque eso nos interesa a nosotros, San Vicentanos, ¿sí o no? Bueno, ya hemos dicho que el encierro, la incertidumbre. ¿Cuáles son los principales problemas que están presentando nosotros, que estamos presentando los sanvicentanos? Bueno, a día de hoy siguen estando muy activos los cuadros ansiosos, pero la verdad es que ya ha disminuido por el tema puntual del COVID. Por ejemplo, ya en las consultas ya no hablamos tanto de la preocupación o el estrés que genera la pandemia. Ya. Ahora ya se empieza a hablar de los problemas cotidianos, digamos, temas de pareja, el tema de los colegios. En los adolescentes sí uno nota aún mucho residuo y efectos secundarios de la pandemia en el comportamiento de los chicos en los establecimientos educacionales. ¿Cómo cuáles? Porque hemos visto mucha violencia. Sí, eso, mucha violencia, impulsividad, muy baja tolerancia a la frustración, un montón de crisis de angustia, autolesiones. ¿Se acuerda que una vez hablamos de autolesiones acá? Sí, me acuerdo también. Exactamente, mucha autolesión, trastornos alimentarios, se ven harto. Eso también afectó mucho en la pandemia a los adolescentes, los trastornos alimentarios. Porque claro, a través de las redes sociales fueron donde más se alimentaron de información los adolescentes, por las redes sociales. Y en las redes sociales hay muchos estereotipos, muchos ideales, que al contrastarlo con mi realidad, digo, yo no soy así como la modelo que estoy viendo acá en la foto. Entonces empezaron a desarrollarse muchos trastornos alimentarios potenciados durante el encierro. Algunos que querían bajar de peso y otros que por la ansiedad subieron mucho. Exacto, sí, eso también. Es que la ansiedad al final no se manifiesta de una única forma, depende mucho de la persona. Y claro, hay personas que en momentos ansiosos pierden el apetito, ¿sí? Como por la angustia dejan de comer, y hay otras que bajo estrés, ansiedad, buscamos comida, aumentan mucho la ingesta de comida. Entonces, bueno, eso también se ve hasta el día de hoy, efectos de eso, de la ansiedad al comer. Ahora, eso yo tampoco lo asociaría tanto ya a la pandemia, sino a situaciones muy puntuales. Por ejemplo, pasa mucho que personas que están mucho tiempo en la casa y sin una actividad fuera, en esos tiempos muertos se suele llenar esos espacios con comida. Por eso ahora más que nunca es importante el ejercicio. Sí, bueno, totalmente, es clave. Es clave porque además me ayuda a lidiar con estos síntomas ansiosos, a botar energía, a regular ciertos procesos corporales, fisiológicos. Es muy importante, pero cuesta. Pero hay que intentarlo, ¿no? No, más que intentarlo, hay que hacerlo. Bueno, además de buscar atención profesional, ¿qué puedo hacer o qué debo hacer en dicha situación? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque lamentablemente a día de hoy no todos pueden acceder a una atención profesional, ya sea porque la hora... Es muy caro. Porque en lo privado es muy caro, en general sí es bastante caro, y en lo público siempre el recurso es limitado, por lo tanto las horas de repente son muy a lo lejos,
Entonces sí o sí yo necesito armarme de herramientas que me permitan lidiar con esta sintomatología más allá de la ayuda profesional, porque muchas veces la ayuda profesional cuesta acceder a ella, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendación? Es muy importante el tema de la comunicación, que parece obvio, pero es que muy poca gente lo practica realmente. ¿Cómo yo me comunico con mi familia o con mis cercanos, con mis seres queridos? ¿Cómo yo me comunico con mi red de apoyo en cuanto a mi malestar? Yo tengo a alguien a quien le pueda contar mis cosas, mi malestar, pero de verdad me refiero, no así por encima, sino como más en profundidad, alguien que me dé contención, que me escuche. ¿Cuento con alguien así o más de una persona? Generalmente uno en la consulta ve que las personas no cuentan con un tercero a quien contarle. Entonces al final nosotros terminamos siendo ese tercero, pero lo más sano es que, porque si nosotros los vemos una vez al mes es muy poco. Obvio. Ese espacio es muy limitado. Por lo tanto, sí o sí, sería ideal que existiesen muchos más terceros con quienes yo me pueda relajar y confiar en contarle mis cosas. Entonces, el tema de comunicar el malestar es una de las claves para al menos no ahogarme en ese vaso. ¿Se entiende? Porque si yo me empiezo a acumular, me lo guardo, no tengo a quién contarle, o yo tampoco me doy el espacio, o no me doy, o no siento la confianza, simplemente ese malestar se acumula hasta que explota muchas veces de la peor forma. Y ahí cuando explota se llega a la crisis de pánico. Sí. La crisis de pánico funciona como una olla a presión en realidad. Claro, ¿sí? por eso Donde yo en esa olla a presión voy metiendo malos ratos, voy metiendo frustraciones, pena, angustia, ideas fatalistas, miedos, y todo eso se empieza a acumular y llega un punto en que ya la presión es tal que tiene que salir por alguna parte, ¿sí? Y ahí es cuando la tapita empieza a girar de la olla a presión y ese vapor que sale es la crisis de angustia. En el fondo ya es una explosión a raíz de que ya el malestar no lo logré contener ni controlar adentro y sale de manera incontrolable. Así funcionan las crisis de angustia. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo logro este mismo malestar que se acumula y que todos podemos sentir malestar por muchas cosas en realidad, ¿sí? Todos estamos expuestos a la vida y la vida muchas veces nos presenta situaciones que nos generan malestar, eso es normal. El tema es cómo yo canalizo, cómo yo hago fluir ese malestar para que no se vaya acumulando a tal punto en que ya después apareció toda la sintomatología. Y las personas no tienen, porque yo he escuchado que les da como que se van a morir, que explotan, o sea, no saben qué es lo que tienen, que se desmayan, que les duele aquí, que les duele allá, sí. que no pueden respirar, pero se van a morir. Yo no sé de qué forma les da, pero a tal punto que llegan a eso. Es que los síntomas clásicos de una crisis de angustia son presión en el pecho, sensación de ahogo, miedo a morir, miedo a perder el control, llanto, náuseas, mareos, adormecimiento de las manos, las piernas o parte de la cara, desesperación, ganas de salir corriendo, llanto, creo que ya lo dije, todo eso. Ahora, no es necesario que yo tenga esas 10, 11 al mismo tiempo para que sea una crisis, pero si yo ya tengo 4 o 5 al mismo tiempo, ya estamos entendiendo que es una crisis de angustia. Si yo solamente siento palpitación, eso es un síntoma, pero no es una crisis como tal. Esa distinción igual es importante porque cuando yo logro y aprendo acerca de mí mismo y voy entendiendo cuáles son los síntomas, puedo hacer algo para evitar que me dé una crisis más fuerte. ¿Se entiende? Ahora, si yo lo dejo avanzar, probablemente me dé una crisis como tal en algún momento. Y tiene que llegar al servicio de urgencia. O sea, las crisis de angustia es una manifestación del cuerpo de que algo anda mal a nivel emocional y me tengo que hacer cargo de eso, ¿sí? Entonces no me voy a morir, ¿sí? O sea, si alguien tiene problemas cardíacos, puede ser, pero esto no es un problema cardíaco, ¿se entiende? Esto es un tema emocional. Entonces, puedo ir a urgencias, me van a dar algún ansiolítico como para bajar eso, ¿sí? Pero
igual yo lo puedo lograr controlar en casa, solo que uno se angustia tanto y los que son testigos de la crisis también se angustian mucho, los familiares. No saben qué hacer, no saben cómo qué hacer, actuar. no saben cómo actuar. Entonces, en esa desesperación, una salida es ir al servicio de urgencia, pero también se puede dar contención en casa, que tiene que ver con respiración. Bueno, es que lo más efectivo y rápido siempre es un ansiolítico en realidad, y eso lo cuentan en el servicio de urgencia. Sacar, por ejemplo, si la persona está dentro como ahogada y todo, ¿hay que sacarla afuera? Lo ideal es que tenga acceso a aire natural. Ah, ya. Sí, lo ideal es que sí. O sea que podemos ayudar de muchas formas Sí, nosotros en casa. de todas maneras. ¿Qué puede hacer la familia y en qué puede hacer la sociedad? O sea, nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para ayudar en cuanto a estas enfermedades emocionales? Bueno, por ejemplo, con el tema de las crisis, es muy importante el acompañar, pero sin hostigar, ¿ya? Porque una de las síntomas tiene que ver con la sensación de ahogo. Entonces, si yo me desespero como testigo de la crisis, si yo me desespero, más agobio y más estreso a la persona que está pasando la crisis, ¿se entiende? Entonces, primero, para ayudar, yo tengo que tratar de contenerme a mí mismo para lograr contener al otro, porque si no sé, tengo una hija que le dio una crisis y se pone a llorar y yo me pongo a llorar, por eso, y si yo me pongo a llorar con ella, bueno, ahí estamos mal, digamos. Y si yo soy más exagerada, más hipocondriaca, bien poco la voy a ayudar. Exactamente, bien poco la va a ayudar así. Entonces, uno de los primeros requisitos en realidad para ayudar es transmitir una cierta tranquilidad, primero, eso como piso. Y de ahí para adelante ir tomando ciertas decisiones o ver qué hacer. Pero yo tengo que sostener una actitud de tranquilidad para transmitir eso. Vamos a ir a nuestra última pausa porque tenemos hartas preguntas que hacer. Valentín, las autoridades nacionales y de salud han asumido esto como un verdadero problema de la salud con respecto a lo emocional. Yo creo que durante la pandemia el programa de bienestar emocional tomó mucha relevancia y espero en realidad que las políticas públicas vayan apuntando a reforzar justamente esa área, porque falta mucho recorrido en ese sentido en Chile, justamente por lo que hablamos de lo difícil que es acceder a estas prestaciones. No cualquiera lo puede hacer o no con la frecuencia que es necesaria, y eso es porque falta recurso humano y también recurso de espacio físico en todo caso. Y profesionales tengo entendido que son pocos. O sea, para la cantidad de población que atendemos, por supuesto que sí, nos quedamos... No se hace nada, ¿cuántos son? ¿4 o 6? Somos 7, 8, pero en cuanto a horas, porque también tenemos otras funciones, uno empieza a restar y... Tienen que ir a terreno, tienen que hacer otras claro, cosas. muchas cosas, pues no es todo el tiempo atendiendo en box, por lo tanto, al final somos, no sé, en cuanto a horas, unos 6 seremos, pero estamos hablando de una población de 45.000 inscritos. Entonces, obviamente los 45.000 inscritos no se atienden, pero para que se note un poco la proporción, o sea, somos 6 en cuanto a horas, con una población de 45.000 inscritos en el CESFAM. No llega ni al 2% de él. No, nada, no por si acaso. Bueno, uno siempre suele hablar de bienestar emocional. ¿Y salud mental? ¿Por qué? No, lo que pasa es que el concepto de salud mental, digamos que es el concepto más original, entre comillas, en cuanto a las atenciones de los cuadros emocionales, dígase depresión, trastorno de ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad, fobias, bueno, y todo lo que tenga que ver con el plano más emocional y cognitivo. Pero al mismo tiempo es un concepto, como es clásico antiguo, se tiende a asociar mucho al tema más psiquiátrico, más de la locura, más de los cuadros graves, ¿sí? Como la esquizofrenia o la psicosis.
Por lo tanto, para el participante, el oyente, el observador de eso, es muy amenazante ese concepto muchas veces porque carga con mucho sesgo, mucho prejuicio. Por lo tanto, nosotros empezamos a hablar de bienestar emocional por lo mismo, para darle un giro y lavarle un poco el rostro al programa y hacerlo mucho más cercano a la gente y que no tenga temor de consultar, que no tenga ni vergüenza de que tenga un control de bienestar emocional, porque todos los conceptos de salud mental generaban mucho eso, de vergüenza, de chuta, ojalá que nadie sepa. Por eso quisimos también darle este nuevo rostro al programa. Muy bonito en todo caso, bienestar emocional. ¿Qué requisitos se necesita la gente que necesita con urgencia ir al profesional? ¿Tiene que tener algo especial? Bueno, en cuanto al CESFAM, ¿verdad? Tiene que acercarse, pedir hora de ingreso y la hora de ingreso generalmente se da con trabajador social, quien hace una primera evaluación y él ya deriva a psicólogo o a médico, dependiendo del caso y de los requerimientos. El médico también manda a psicólogo, ¿no? El médico también manda a psicólogo, sí. Es que claro, ahí hay distintas vías. De repente al médico le llegan antes que al trabajador social y el médico pesquisa y manda a psicólogo. Otras veces, pero generalmente lo más común es que si yo me acerco, me van a dar hora primero con trabajador social para un primer screening, una primera evaluación y luego él deriva dependiendo del caso. Muy bien. Antes de terminar, yo sé que estamos en el mes, bueno, no solamente el mes de la patria, hay muchas cosas en el mes de septiembre. También tenemos el Día de la Prevención. Sí, de la prevención del Eso suicidio. quiero que me hable el Día de la Prevención, porque de repente uno dice, uy, se suicidó tal y tal persona, se pasó esto, y la gente no sabe que existe la prevención, sí, y que hay un día que se celebra también. Sí, lo que pasa, a ver, bueno, estamos celebrando el mes y hace unos días pasó el Día de la Prevención del Suicidio. Y la idea justamente es evitar que las personas lleguen a tal punto crítico de que ya no haya vuelta atrás. Entonces la idea es apoyar o pesquisar estos casos antes de que lleguen a una decisión tan extrema, ¿sí? Y para eso ahí se necesita mucho apoyo generalmente de la familia. Exacto. Afectivo, y presencia y poner ojo también a ciertas alertas, ciertos indicadores que me pueden decir esta persona está desarrollando un cuadro depresivo grave, quizás voy yo mismo a conseguirle hora o a llevarlo, porque muchas veces las personas que pasan por un cuadro depresivo severo están tan en ese hoyo, en ese agujero, que ni siquiera les da para ir a pedir ayuda de nada. Por lo tanto, ahí es muy clave la red de apoyo con la que cuenta esa persona para ellos movilizarse y ayudarlo a conseguir ayuda, por ejemplo. ¿Se da más en la dama o el varón? La verdad es que según la estadística nacional se da mucho más en el varón el concretar el suicidio. Y en la mujer se da más los intentos. ¿Se entiende? Sí, por estadística esto, ¿no? La mujer tiene mucho más intento y se reporta mucha más asistencia a urgencia por ese motivo, pero el hombre en más general decidido. Lo concreta mucho más. Exacto. Pero no sé si necesariamente es una decisión consciente, porque también hay una correlación de suicidio con el consumo de sustancias. Entonces muchas personas que finalmente lo llevan a cabo, muchas tienen sustancia encima, ya sea alcohol o alguna droga. Entonces, y de hecho la población que más consume también es la masculina. Entonces ahí hay una correlación de por qué quizás también el hombre lo concreta más. Y más decidido, o sea... Es que claro, si yo estoy bajo una sustancia, estoy más desinhibido, pierdo mucho más el temor Soy más valiente, me atrevo a... La conciencia de riesgo o peligro disminuye, por lo tanto me atrevo a hacer muchas más cosas. Entre esas, bueno, mala idea. Se dice que en septiembre y diciembre se pueden ver muchos más. ¿Por qué, Valentín? Mire, o sea, ahí pueden haber varias explicaciones.
Por ejemplo, si hay una depresión, a ver, hay un tema de luz asociado, de tema de energía solar, asociado también a los cuadros depresivos. En países que tienen muchas menos horas de luz, hay más cuadros depresivos, ¿sí? En países más caribeños, donde tienen unas temperaturas más altas también, se observa menos cuadros depresivos. ¿Qué pasa? Pasa que la persona deprimida muchas veces está tan deprimida que en los tiempos de invierno no tienen energía tampoco para hacer nada en realidad. O sea, ahí hay un factor que llegando a la primavera aumenta la temperatura, aumenta también un poco la energía y se presta para hacer más cosas. Claro. ¿Se entiende? Estamos más activos. De hecho, por eso también el tema de los estabilizadores del ánimo en depresiones muy graves hay que estar supervisándolos mucho porque justamente estabilizan y eso en un momento puede provocar también algún intento. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Eso. Ese es un factor. Ahora, hay otros factores, por ejemplo acá en Chile, que en septiembre coincide, uno con esto de que ya empieza a aumentar la temperatura, pero también coincide con fiestas, Claro. con festivos. Y muchos días de fiesta. Muchos días de fiesta. En los días de fiesta hay unión familiar. Si yo paso por un cuadro depresivo y mi familia, no sé, estoy abandonado, yo veo esas otras realidades de que hay mucho ambiente de alegría, de festividad, y yo lo contrasto con mi realidad y me deprimo más probablemente, ¿se entiende? O tuve un duelo reciente o quizás no un duelo hace mucho tiempo pero que me sigue doliendo mucho y nuevamente son fechas de encuentro familiar, de pasarlo bien y nuevamente contrasto con mi realidad. Claro, y, porque no está ni con ánimo ni con... exacto, entonces... Está viendo todo oscuro ahí. Exactamente, entonces ahí se puede potenciar la idea suicida en ese contraste. Lo mismo pasa en diciembre. Exacto. También es un mes festivo. Y fiestas importantes, Fiestas súper donde se reúne importantes. toda la familia. Entonces, donde las carencias que yo tenga, ya sea porque tuve un duelo o porque terminé con mi pareja o por los motivos que sea, se hacen aún más patentes en esas fechas tan importantes. Por el ambiente que hay en torno a eso Claro. también. Bueno, y además, en estas fechas festivas, también, y nuevamente lo relaciono con lo que estaba explicando anteriormente, hay un aumento de ingesta de sustancias. En el 18 se toma mucho más alcohol, otras drogas también aumentan en ese periodo. En todas las fiestas en general aumenta la ingesta de sustancias y como yo le explicaba antes, con el aumento de la ingesta también aumentan los intentos suicidas porque los cuadros depresivos desinhibidos, con menos temor, se atreven a hacer más intentos. Muchas gracias, Valentín. Disculpe que lo haya sacado del tema el cual nos convocó hoy día, que fue la salud emocional, ¿ah? O la salud mental. Pero yo sé que existe el Día de la Prevención y también tenemos que hablarlo porque es un día importante. De todas maneras. Despídase ahí de su cámara amiga y... ¿A cuál? ¿A cuál? Acá. No, bueno, un saludo a todos allá en casa. Un gusto compartir acá con Susana. Espero que esta instancia se pueda repetir en algún otro momento. Su casa, y nada, espero que todos en casa tengan unas lindas fiestas, que lo pasen bien, que se acompañen harto, que si hay penitas por ahí, que se acompañen, ¿sí? que busquen ese apoyo, ya sea en profesionales, pero como yo les decía, también mucho en amistades, en gente cercana. Así que eso, que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya usted muchas gracias por acompañarnos y sigue acompañándonos programa tras programa porque son temas muy importantes y siempre profesional. Antes de despedirme, un saludo a cada uno de ustedes y a Marcela. Marcela, muchas gracias por tu atención, porque ella es una persona que trabaja no quería nombrar el supermercado Jugar, pero ella atiende muy, muy bien. Así que muchas gracias, Marcela. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en Así de Simple.